Buenos días, mi nombre es Iris Alondra Bada López y voy a hablar sobre los problemas políticos y étnicos a partir de la independencia de Sudán del Sur en 2011 como factores para la guerra civil que fue de 2013 a 2018. Como planteamiento del problema, tenemos que el estado más joven reconocido por la Organización de las Naciones Unidas es Sudán del Sur, que logró su independencia en el año 2011, tras décadas de conflicto con el norte del territorio, que ahora constituye a la República de Sudán. La independencia fue posible mediante un acuerdo de paz firmado en 2005, que dio paso a un referendo de independencia en enero de 2011, en el que 98% de los votantes estuvieron a favor. La creación del nuevo Estado supondría una estabilidad política y el mantenimiento de la paz. Sin embargo, a solo 2 años de obtener su independencia, se suscitó un conflicto armado que desencadenó una guerra civil. Este conflicto fue entre las dos etnias dominantes en el nuevo país con el fin de tomar el control político. Después de 6 años de guerra, se firmó un acuerdo de paz entre el gobierno y la oposición, pero la violencia y las necesidades humanitarias no han disminuido. Como justificación, la independencia de un país, en este caso del continente africano, es un tema al cual no se le presta demasiada atención por el hecho de que estos nuevos estados forman parte del continente con menos desarrollo y con más pobreza en el mundo. Sin embargo, es importante conocer la historia del surgimiento de nuevos países en este continente y los efectos políticos que su independencia ha traído, con el fin de concluir si estos efectos favorecen al mantenimiento del Estado o no. También la información recabada aportará una mejor comprensión sobre lo que ha acontecido en materia de política interna en el estado de Sudán del Sur a partir de su independencia, puesto que al ser el país más joven del mundo no hay mucha información sobre este. En la disciplina de las relaciones internacionales se mejorará la comprensión de cómo los estados, a pesar de lograr su independencia con el apoyo internacional a través de la cooperación, en este caso por medio de un tratado, no garantizó el mantenimiento de la paz en su interior, lo cual hace cuestionable la viabilidad de la separación de los estados, incluso si esta separación es respaldada por la comunidad internacional. Es también importante conocer la causa de estos conflictos, ya que el continente posee una gran diversidad étnica y la mayoría de sus gobiernos son demasiado frágiles. Como objetivo general, es el analizar las acciones políticas tomadas por el gobierno de Sudán del Sur a partir de su independencia en 2011 y las diferencias existentes que llevaron a la nación a una guerra civil desde 2013 hasta 2018. Para poder cumplir con el objetivo general, es necesario desarrollar objetivos específicos que den una explicación amplia del tema a tratar. Estos objetivos específicos van de la mano con el objetivo general y en estos se incluyen describir de forma general el estado de Sudán del Sur, explicar los antecedentes históricos que llevaron a Sudán del Sur a su independencia, analizar el sistema de gobierno establecido en Sudán del Sur desde su independencia hasta 2013, describir la relación entre las etnias dominantes de Sudán del Sur haciendo énfasis en su rivalidad histórica y analizar cómo fueron un factor decisivo que llevó al país a una guerra civil. Ante lo ya dicho, como hipótesis se sustenta que la independencia de Sudán del Sur no garantizó la paz debido a la inestabilidad política suscitada por una crisis de gobernabilidad y de diferencias étnicas que llevó a la nación a entrar de nuevo en conflicto. La teoría elegida para este tema fue la teoría del conflicto social. Esta es una teoría sociológica que permite comprender cómo la población de Sudán del Sur entró en un conflicto social a 2 años de su independencia, pues como premisa, la teoría nos dice que el conflicto es inherente a las sociedades y se suscita por distintos motivos, por lo que los factores que derivaron esta guerra civil serán mejor comprendidos bajo la luz de esta teoría que será más adelante desarrollada. El método de investigación utilizado fue el mixto, en el cual se incluye el cualitativo y cuantitativo. Y pues bueno, la investigación cualitativa sobre los sucesos históricos y políticos previos a que se suscitara la guerra civil en Sudán del Sur nos permitirá entender con mayor precisión los factores esenciales que influyeron en entrar a dicha nación en conflicto con su aplicación en la teoría del conflicto social. La investigación cuantitativa nos servirá para conocer los indicadores sociales y económicos de la nación y conocer la estabilidad y el nivel de bienestar de la población de Sudán del Sur.
Bueno, en el capítulo 1, en el subcapítulo 1.1, se hablará de las características geográficas, sociales y económicas. Bueno, Sudán del Sur es un país que se encuentra en África centro-oriental, al sur de Sudán, al norte de Uganda y Kenia, al oeste de Etiopía, abarcando un área total de 644.329 kilómetros. Sudán del Sur se define a sí mismo como una entidad multiétnica, multicultural, multilingüe, multireligiosa y multirracial. El 70% de la población practica la religión cristiana y los idiomas oficiales, además del inglés, son el Yuba, Jurumodo, Nuer, entre otras lenguas regionales. Las etnias predominantes son la Dinka con el 31% de la población y la Nuer con el 15%. Eh, Respecto a los indicadores sociales, se tomó el índice de desarrollo humano y este arrojó para Sudán del Sur un puntaje de .413, ocupando el lugar 186 de 189 para el año 2018. Esto denota la gran desigualdad que hay en el desarrollo humano de la población sursudanesa. A raíz de la guerra civil desatada en 2013, al menos 2 millones de sursudaneses han emigrado a los países circundantes como Uganda, República Centroafricana, Etiopía, Kenia y a la República Democrática del Congo para buscar refugio. Como para sacar este índice de desarrollo se toman tres indicadores, que es el de la salud, la educación y la economía. Para sacar el indicador de la educación se toma en cuenta la tasa de alfabetización, que es del 34% en Sudán del Sur. Este porcentaje es consecuencia del bajo nivel educativo que se tiene en Sudán del Sur, pues no se cuenta con maestros calificados ni con escuelas para poder brindar educación a la población. Si esto aunamos que la edad media en el país es de 19 años, se concluye que el país se encuentra ante un panorama crítico, dado que es una población joven la que predomina en el país y no cuenta con una educación básica. El siguiente factor es el de la salud y se toma como indicador el de la esperanza de vida al nacer, que es de 58 años. Esta cifra es consecuencia de las hambrunas que enfrenta la población en tiempos de conflicto, aunado a la propagación de enfermedades de transmisión sexual, haciendo énfasis en el VIH, pues solo el 10% de las personas que lo contraen reciben una terapia antirretrovírica que pueda salvar sus vidas. Como último indicador está el económico y para este se considera el PIB per cápita, que en Sudán del Sur es de $1,120. Em, Este es considerado hasta el 2015, ya que es la fecha más reciente del valor registrado para Sudán del Sur, y esto pone a la nación como uno de los países con menor riqueza y prosperidad en el mundo. Este valor respecto a la economía es consecuencia de los múltiples conflictos bélicos que se han suscitado en el país como resultado em, de esto, la mayoría de su población vive en extrema pobreza, dependiendo en gran medida de la agricultura y la asistencia humanitaria. Alrededor del 90% de los bienes, capitales y servicios consumidos se importan de países vecinos. Tampoco se cuenta con infraestructura, pues de las 10.000 carreteras que hay, solo el 2% se encuentra pavimentada. En el ámbito político histórico, después de que Sudán del Sur obtuviera su independencia en 1956, se tenía la idea de que los ciudadanos sureños participarían y formarían parte del sistema político. Sin embargo, eso no se cumplió, por lo que las tensiones entre los ciudadanos del sur y el norte los llevó a entrar a una primera guerra civil y posteriormente a una segunda. Pues la primera fue de 1956 a 1972 y la segunda fue de 1983 a 2005. Después de largos años de conflicto y un país inmerso en la violencia, se llega a un acuerdo de paz en 2005 entre ambos países en el que se concretaría que la parte sur de Sudán pasaría a tener un gobierno autónomo hasta el año 2011. Posteriormente a este periodo se celebraría un referéndum. Dicho referéndum se llevó a cabo en enero de 2011 y el 98% votó a favor de esta independencia y pues en ese momento fue que Sudán del Sur se hace un país independiente. Ahora, el primer y único presidente que Sudán del Sur ha tenido es Salva Kiir Mayardit, así como también lo es el vicepresidente Riek Machar. Cabe destacar que ambos pertenecen a diferentes etnias.
siendo Salva Kiir perteneciente a la etnia Dinka y Riek Machar a la etnia Nuer. Durante su mandato, ambos tuvieron grandes diferencias en cuanto a la forma de gobernar, lo que llevó a un ambiente de tensión y al mismo tiempo no pudieron cumplir con los retos que esta nueva nación enfrentaba y que debían ser capaces de manejar para llegar a tener una estabilidad política, económica y social en el país. Paulatinamente la tensión aumentó entre ambos personajes, lo que finalmente los llevó a una confrontación armada en 2013, seguida de otras que desencadenaría una guerra civil en el país que hasta la fecha no ha concluido del todo. En el año 2015 y 2018 se han firmado acuerdos en los que a grandes rasgos se acordó la cesión de enfrentamientos y la creación de un gobierno de transición. Sin embargo, estos acuerdos no han sido fructíferos y los conflictos entre unos y otros no han cesado completamente. En el subcapítulo 1.2 se desarrollará la teoría del conflicto y bueno, esta teoría tiene dos enfoques, la consensualista y la conflictivista. Y bien, el enfoque consensualista afirma que las sociedades de un modo general operan como organismos biológicos compuestos por muchas y diferentes partes, cada una de las cuales contribuye a la supervivencia de dicho organismo como un todo. Cuando algo interfiere en el funcionamiento de una de sus partes o amenaza con destruirla, las demás partes reaccionan para proteger al organismo y devolver la situación a la normalidad. Por otra parte, los conflictivistas afirman que la sociedad no es estática ni armónica y que, por el contrario, encierra dentro de sí misma una serie de contradicciones y objetivos colectivos contrapuestos que provocan confrontación de intereses. Afirman que el cambio social se produce desordenadamente a medida que los grupos subordinados revierten el orden social y conciben el conflicto como un proceso inherente a cualquier dinámica social. Yo voy a utilizar el enfoque conflictivista para el entendimiento de mi tema y los postulados del teórico Ralph Dahrendorf, que fue un sociólogo alemán y fue el precursor de este enfoque conflictivista. Bueno, él nos da varios postulados, pero traté de resumir los más importantes, que nos dicen que el conflicto es el motor de la historia, es lo que mantiene el desarrollo de la sociedad. Quienes detentan posiciones de poder tienen el interés de mantener el status quo, mientras que quienes ocupan posiciones de subordinación persiguen el cambio. Considera la sociedad como un sistema integrado y a la vez como un sistema en conflicto. La autoridad, por ser en sí misma un factor de integración en cuanto promueve la adhesión al sistema, se constituye en un factor de conflicto. Una vez constituidos los grupos de conflicto, se involucran en acciones que provocan cambios en la estructura social. Cuando el conflicto se agudiza, los cambios que se producen son radicales. Los postulados de Dahrendorf se adecuan a mi tema, ya que como él lo menciona, este conflicto que se suscita para poder tomar el poder se da entre dos o más grupos sociales. Por una parte, uno de los actores en el conflicto de Sudán del Sur es el presidente Salva Kiir, quien tiene una posición de poder y por lo tanto él desea mantener el status quo. Mientras que el otro actor involucrado es Riek Machar, quien es el vicepresidente, por lo que ocupa una posición de subordinación y por lo tanto él persigue un cambio estructural. Bueno, en los siguientes capítulos se analizarán las acciones políticas que se han tomado en Sudán del Sur desde su creación, es decir, en 2011 hasta 2013, para analizar cómo estas acciones han sido factores que suscitaron esta guerra civil, así también como analizar el sistema de gobierno y las diferencias étnicas y sus rivalidades sí, en el paso del tiempo para pues ver cómo también esto fue un factor muy importante y decisivo para que se suscitara la guerra civil en Sudán del Sur. Muchas gracias por su atención.